En el libro Amigos, Relaciones Profundas en una Era Superficial, el autor Juan Moncayo reconoce la importancia de comprender las relaciones en la época actual, sanar algunas de ellas y entender qué significa ser un verdadero amigo. Este escrito te ayudará a comprender la amistad desde una perspectiva bíblica, para que puedas experimentar cómo la vida realmente mejora con amigos. Conoce más en www.lifeway.com. Pocos temas generan tanta confusión para muchos creyentes como el debate de si hoy hay o no hay apóstoles y profetas entre nosotros. Es por eso que en Coalición por el Evangelio tenemos artículos y recursos que abordan el tema desde distintos ángulos, todos dentro de una postura comprometida con la suficiencia de la palabra de Dios. En este episodio, el pastor Samuel Masters nos ayudará a reflexionar en preguntas cruciales al respecto. Por ejemplo, ¿podemos decir que hoy hay apóstoles y profetas como en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué son el apostolado y la profecía? ¿Qué debería considerar un creyente que se encuentra en una iglesia donde se afirma que hay apóstoles o profetas? Te invitamos a pensar a continuación en estas preguntas en un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Textos Fuera de Contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Hola Pepe, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte una vez más. Hola Josué, qué gusto estar aquí contigo nuevamente y saludamos también a todos aquellos que nos estén escuchando en este momento desde muchos lugares de América Latina y del mundo, podríamos decirlo también. Sí, es un gozo poder estar acá y en este episodio sobre un tema tan importante tenemos el gozo de que nos acompaña Samuel Masters. Él es uno de los pastores en mi iglesia local. Él es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio. Está casado con Carita y tiene 3 hijos. Vive desde hace más de 3 décadas en Argentina y, como mencioné hace un momento, es el pastor fundador de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer en Córdoba, Argentina. También es el rector del Seminario Bíblico William Carey y tiene un doctorado en espiritualidad bíblica del Seminario Teológico Bautista del Sur. Bienvenido, Pastor Sam. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Josué, y un gusto de verte, Pepe. La verdad que me encanta verte bien. Gracias mi amigo Sam, y de verdad que nos gozamos de estar aquí contigo, y siempre a nosotros al empezar, más allá de los títulos nobiliarios que ya le caracterizan a nuestros invitados de lujo, nosotros quisiéramos conocerte un poco más. Cuando Josué menciona, dice que tú has vivido desde hace más de 3 décadas en Argentina. Yo estoy seguro que tienes un poco más de 30 años. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿dónde estuviste el otro par de décadas para conocerte un poco más? Bueno, en realidad estuve aquí en Argentina de chico, con mi familia. Mi papá fue misionero, llegó a ser pastor de una iglesia aquí en Argentina. Nosotros llegamos a Argentina en el año 73. ¿Desde dónde llegaron? ¿Desde dónde? De Estados Unidos, sí. Mi papá era pastor en Estados Unidos, pero siempre un amor por Argentina. Y en el 73 nos venimos y mi familia se instala aquí, primero en Buenos Aires y luego en la ciudad de Córdoba. Entonces yo estuve varios años hasta que me fui a estudiar en el año 81, si me acuerdo bien. Y después, bueno, allá me casé, estudié y volvimos. Siempre con la carga por la obra en Argentina, volvimos con mi familia en el año 92. Wow, pero tu acento es argentinísimo. ¿Cómo se siente Sam? Yo pienso que un corazón dividido, un corazón 80% americano, 20% argentino. ¿Cómo se siente Sam Masters en términos de nacionalidad y cultura? Ay. Te cuento esto nada más. Cuando llega la Copa del Mundo, yo siempre apoyo a la Argentina. Así que con eso quizás te digo todo. Más vale. Yo creo que muy diplomático, pero ya por el acento y ya porque te conocemos de tanto tiempo, sabemos que tu corazón argentino vibra y tu pasión por el Evangelio y tu amor por Córdoba de manera particular. Hemos estado en tu iglesia y hemos visto una congregación vibrante, sana, amorosa,
y amante de la palabra de Dios, así que nos gozamos con estar contigo. Igualmente, para mí un placer. Sam, entrando ahora al tema de este episodio. Quisiéramos poder ser directos en este asunto para aprovechar el tiempo, pues sabemos que es un tema en donde hay que hilar bastante fino. Y bueno, la situación que queremos abordar en este episodio es el hecho de que en muchas iglesias, en nuestros países, se habla de que hay apóstoles como en tiempos del Nuevo Testamento. Este es un tema que genera cierta controversia y confusión y queríamos preguntarte sobre tu convicción acerca de este tema. En primer lugar, ¿cuál es el argumento bíblico para decir que hoy no hay apóstoles como en el tiempo del Nuevo Testamento? Esa sería una primera pregunta. Y en segundo lugar, en la Biblia vemos que no solo los 12 discípulos de Jesús son llamados apóstoles, sino también hombres como Jacobo, en Gálatas capítulo 1, versículo 19, y Bernabé, en Hechos capítulo 14. Este tipo de textos son usados para argumentar que hoy sí hay apóstoles. Entonces, otra pregunta relacionada a cuál es el argumento bíblico para decir que hoy no hay apóstoles es ¿cómo podemos entender estos textos en su contexto? Y estuvimos hablando un poco de estas preguntas hace unos días y me sugeriste que te las presentara como una sola pregunta cuando pudiéramos hablar sobre este tema. Y quería saber tu respuesta a esto. ¿Cómo un creyente puede entender eso? Si hay apóstoles hoy y cómo interpretar estos pasajes donde se habla de otros hombres aparte de los 12 como apóstoles. Sí, efectivamente. Obviamente es un tema un poco complicado, pero hurgando en las Escrituras creo que podemos sacar conclusiones, aún dentro de lo que podemos ser personas de un sistema común de interpretación, puede haber algunas divergencias. Pero a grandes rasgos creo que podemos entender más o menos lo que está pasando con el uso de esta palabra en las Escrituras. Y por empezar nos conviene entender de que muchas veces en las Escrituras hay ciertos términos, ciertas palabras que tienen por un lado un significado técnico o teológico o un significado especializado, pero que muchas veces también tienen un significado común, corriente. Un ejemplo de esto sería la palabra bautizar, que la palabra bautizar en el Nuevo Testamento, en el griego de esa época, significaba, era la inmersión, cuando uno sumergía algo en el agua, o si uno se tiraba al agua era bautizarse. Pero eso obviamente llega a tener un significado espiritual y teológico mucho más profundo. Pero no quiere decir que se dejaba de usar la palabra en el sentido común. Entonces, si yo voy a lavar los platos y mi idioma es el griego de la Biblia, voy a bautizar los platos. Pero ahí no estamos hablando del significado más profundo y teológico. Entonces, pasa lo mismo con la palabra apóstol. La palabra apóstol significa una persona enviada, una persona que representa a otra persona, alguna autoridad, que va como un mensajero y como mensajero de esa persona tiene cierta autoridad para representar a la persona que lo envía. Entonces, así podemos entender cómo se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Se habla de que Jesús mismo es un apóstol enviado por Dios el Padre. Jesús es el apóstol por excelencia. Pero después sabemos que están los 12 apóstoles. Pero hay otros momentos en que en el Nuevo Testamento encontramos el uso de la misma palabra, pero en el sentido común de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, Epafrodito, en el capítulo 2. Si buscamos, ahí Pablo dice, Epafrodito fue apóstol de ustedes, de la iglesia de Filipos, que lo vio a Pablo, que estaba en la cárcel. Fue un enviado encomendado por la iglesia de Filipos. Pero ahí no significa de que él era apóstol en el sentido más elevado de la palabra. Sí cumplió una función importante, pero no era apóstol. Entonces, después cuando nosotros vemos que, por ejemplo, Santiago Jacobo fue apóstol, puede que sí, porque después vamos a ver cuáles son los requisitos para ser apóstol en el sentido más técnico, o más teológico, o más profundo. Bernabé, no se sabe. Quizás Bernabé, cuando se habla de él como apóstol,
es apóstol de la iglesia porque fue enviado de la iglesia, en capítulo 13 de Hechos, fue enviado por la iglesia de Antioquía. Entonces, posiblemente algunos opinan de que es apóstol, un enviado de la iglesia, casi como hoy en día diríamos un misionero. Hay que tener cuidado con equiparar esas dos palabras, apóstol y misionero, pero hay un sentido que en que el misionero es un enviado de una iglesia con la responsabilidad y la autoridad de predicar el evangelio. Pero a la vez encontramos que hay un uso especializado de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento. Y hay un pasaje para mí muy interesante en el libro de Apocalipsis, casi sobre el final del libro de Apocalipsis, sobre el final de la Biblia, donde encontramos una hermosa descripción de la ciudad celestial, del cielo. Y dice esto en la descripción de la ciudad, en el versículo 14 del capítulo 1, habla del muro, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ahí vemos una imagen muy, muy interesante. Por empezar, vemos que es un cuerpo definido de apóstoles. No son todos los apóstoles, habla de 12. Y probablemente la idea de que se hable de 12, probablemente el hecho de que Jesús haya escogido 12, es de que está queriendo de alguna forma conectar ese oficio de apóstol, de representante, quizás con las 12 tribus de Israel y los fundadores de la nación de Israel. Y acá vemos personas que también representan de alguna forma próceres de la iglesia, figuras, hombres fundacionales que son los que ponen los cimientos de la iglesia. Entonces, en ese sentido hay un grupo definido y no podemos abrirlo a decir, bueno, todo el que ha sido misionero, por ejemplo, en la historia de la iglesia, entra en ese grupo. Hay un grupo original, fundacional, con un rol especial, y es un grupo definido y por lo tanto limitado. Entonces, me parece que eso nos ayuda a entender que hay una diferencia. Hoy en día, si decimos, Pepe estuvo aquí con nosotros y vino de su iglesia en Perú, no sería malo decir que Pepe vino como enviado especial de los hermanos en Perú para traer una bendición a nuestra iglesia, y así fue. Entonces, en ese sentido, fue un enviado, un apóstol, pero no en el sentido especializado que se usa en el Nuevo Testamento. Así que no sé si eso ayuda. Para mí, por lo menos a mí me ayuda a aclarar un poco el entendimiento. No sé si hay otra pregunta, pero podríamos hablar de cuáles son los requisitos para ser un apóstol, porque hay ciertas definiciones. Sí, me gustaría preguntarte sobre eso, sobre los requisitos y sobre cuál sería tu perspectiva pastoral sobre el uso del término apóstol hoy en día, porque eso genera tanta confusión. Sí. ¿Qué nos tienes para decir sobre esto, Pastor Sam? Sí. Bueno, en cuanto a los requisitos, ¿cuál era el rol de un apóstol en ese sentido especializado, en ese sentido elevado, más profundo de la palabra? Los requisitos, hay varios lugares que podemos encontrarlos en el Nuevo Testamento, pero en todos los casos, eran hombres que habían visto al Señor Jesús resucitado. Eran testigos de que Jesús había resucitado. Entonces era un requisito. Eso lo vemos en el primer capítulo de Mateo, cuando dice, y hay un debate si había que elegir uno, si se equivocaron en ese momento o no. Creo que no, en este contexto no es de importancia decidir eso, pero lo que sí vemos es de que era necesario que fuera una persona que lo había visto a Jesús ya después de la resurrección. Y después su autoridad apostólica vemos que siempre se comprobaba por medio de los milagros. Así como Jesús, el ministerio de Jesús se acompañaba con señales que demostraban su autoridad, su identidad, de la misma forma había milagros que acompañaban al ministerio de los apóstoles. Y Pablo habla de esto. Y después, uno de los roles, y para nosotros quizás el rol más importante, es que ellos enseñan
con un nivel de autoridad, es un nivel muy distinto, es un nivel elevado, es la idea de que vienen enviados, encomendados y autorizados por el Señor Jesús. Son los representantes oficiales del Señor Jesús. Entonces su enseñanza tiene una suprema autoridad, y esa misma enseñanza es la que después produce, por la inspiración del Espíritu Santo, ellos plasman esa enseñanza en las páginas de lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, esa autoridad es un legado, esa enseñanza es un legado recibido, y la cual nosotros ahora somos responsables por cuidar de ese legado. Hay varios pasajes que podríamos ver: Hechos capítulo 2, 1 Corintios 11, en 1 Corintios 14 habla sobre esta autoridad. Uno solo como ejemplo, Gálatas 1:12 dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y eso es un indicio de que Pablo habla con esa autoridad apostólica. El evangelio se le fue entregando, el Señor Jesús mismo le encomienda el mensaje del evangelio. Y de esta forma ellos se hacen fundadores de la iglesia. Jesús obviamente es el fundador por excelencia, pero ellos son los que ponen los cimientos de la iglesia. Hay un pasaje que para mí es clave en Efesios, donde dice en Efesios 2:20, en el 19, dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y ahora dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y ahí vemos el rol. Jesús es la piedra angular, pero los cimientos son los apóstoles y los profetas, que ya vamos a hablar de los profetas creo que en un minuto, pero esa autoridad que es muy importante. Y para mí un dato interesante es que Pablo se consideraba el último de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15 habla de cómo Cristo había aparecido, y al final dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces eso por ahí es un dato interesante cuando empezamos a hablar de Jacobo, si es apóstol, si no es apóstol. Pero en el versículo 8 dice: y al último de todos, o sea que él se pone en último lugar, como a un abortivo me apareció a mí. Entonces él se ve como el último de los apóstoles. Y si estudiamos la historia de la iglesia, un dato interesante es de que parece que la primera generación de los líderes de la época postapostólica también tenían una idea parecida. Si nosotros vemos esa primera generación de líderes, gente como Policarpo, como Ignacio, como Clemente, ellos se llaman los padres apostólicos o postapostólicos. Y uno estudia cómo funcionaba la iglesia en esa época. Y era de gran importancia el rol de estos hombres, no porque fueran apóstoles, sino que eran personas que habían conocido a los apóstoles. Entonces, cuando había alguna enseñanza nueva o había alguna herejía, entonces se buscaba de que estos hombres dijeran: sí, esto es lo que se enseñó o esto no es lo que enseñó. Entonces, ellos tuvieron gran autoridad, no por ser apóstoles, sino porque habían conocido a esa generación de apóstoles. Y entonces, yo creo que eso por ahí nos ayuda a entender el rol especial de los apóstoles en la historia de la iglesia. Es la generación fundacional, son los que ponen los cimientos, y es un grupo definido y por lo tanto irrepetible. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que es bastante claro cuando alguien afirma ser un apóstol al nivel de Pedro, Juan, Mateo, esos hombres, esos 12. Debemos estar muy alertas a eso porque la Biblia es muy clara al decirnos cuáles son esos requisitos que has mencionado. Pero no quisiera dejar de lado el aspecto de la sensibilidad pastoral a la hora de considerar si es legítimo o es saludable para la iglesia seguir usando el término apóstol
para hablar en el sentido de alguien que es enviado, que es misionero. Entiendo que hay muchas posturas en la iglesia moderna al respecto. Queríamos preguntarte, Sam, ¿cuál es tu opinión pastoral sobre este asunto? ¿Es legítimo llamar a un misionero apóstol? O sea, bueno, entendemos que puede ser legítimo, pero ¿es saludable o puede ser muy confuso? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, yo creo que es buena la forma que planteas la pregunta, porque me parece que pensando en lo más saludable, es preferible hablar, cuando hablamos de un misionero, llamarlo misionero. Técnicamente no es un error decir que un misionero enviado es un apóstol en el sentido común de la palabra. Pero es muy importante en nuestra época guardar, cuidar, mantener, vigilar, de que no perdamos ese legado de ese grupo especializado de apóstoles, ese grupo que fueron reconocidos por el Señor Jesús, ese grupo al que se refiere en el libro de Apocalipsis como cimientos de la iglesia. Y el legado que recibimos son las Escrituras, y las Escrituras son de vital importancia para la iglesia. Entonces, ahí tenemos que levantar como un muro de protección para proteger, porque la salvación, el futuro de las almas depende de cuidar ese legado. Entonces, creo que podemos hacer esa distinción técnica, pero en el uso común me parece que es bueno dejar ese término para los 12 apóstoles originales nombrados por el Señor Jesús con la tarea, con la misión de darle inicio a la iglesia, de echar los cimientos de la iglesia de la casa de Dios. Sí, buena, excelente respuesta. Y como tú lo dices, hay un rasgo de prudencia y también un aspecto importante que es poder ver la historia de la iglesia, porque nosotros no estamos refundando la rueda, no estamos redescubriendo la rueda. Y cuando la iglesia omite este término por 2000 años y vuelve a reaparecer en el siglo XX, a finales del siglo XX, uno se pregunta qué pasó. Y también lo más interesante, Sam, es que este término fue creado no como un término de servicio, sino como un término de sobreautoridad, ¿no? De sobreautoridad, o sea, una expresión de un líder carismático con ciertas características especiales delante de Dios, por lo tanto, no es inocuo, o sea, no es simplemente volvamos al Señor me envió, sino que hoy no solamente se aleja de las características bíblicas, sino que atrae otras características que el mismo término, que no son bíblicas, por decirlo simplemente de manera abierta. Y el otro término, y te damos gracias por esa explicación monumental que nos has hecho sobre el término apóstol, siempre el término apóstol está vinculado al otro, ¿no? Apóstoles y profetas, sí, ¿no? Y hablemos un poco sobre la profecía, porque más allá del personaje, yo creo que si la gente o los cristianos tuvieran claridad sobre lo que significa la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque a veces hacemos una distinción tan amplia que pareciera que fueran dos cosas completamente distintas, y en realidad estamos hablando de un término que sobrepasa los testamentos. Pero explícanos, ¿qué era un profeta bíblico? Un profeta, ¿cómo se entendía un profeta en el Nuevo Testamento y cómo se entiende lo que el profeta traía, es decir, su profecía? ¿Qué es una profecía? Bueno, una profecía, tenemos la tendencia cuando pensamos en la profecía de pensar en que es una pronosticación, de que de alguna forma estamos hablando de un evento futuro, estamos diciendo que así va a ser, y eso obviamente es parte de la profecía, pero es solamente uno de los elementos de la profecía. La idea de la profecía en sí es hablar una palabra que tiene raíces divinas y es un mensaje, pero es de alguna forma promulgar un mensaje autoritativo que viene de parte de Dios. Y eso puede incluir algo muy parecido a lo que hoy diríamos que es simplemente la predicación, que es cuando nosotros predicamos el día domingo, cuando hablamos a la iglesia, es
promulgar el mensaje del Evangelio, es enseñar el mensaje. Pero si vamos a hilar fino, hay una diferencia entre la predicación y la profecía. Y en el Nuevo Testamento encontramos que todavía existe el don de la profecía entre los hermanos de la iglesia. Y cuando uno se pone a estudiar esto, algunos hacen una diferencia entre la profecía en el Antiguo Testamento y cómo se practicaba en el Nuevo. Yo no termino de estar convencido de que había mucha diferencia. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, ahí vemos en el capítulo 18, no lo vamos a buscar ahora, pero habla de la importancia de que el que decía una profecía, de que lo que él decía debía cumplirse. O sea, que debía comportarse con la realidad y que de esa forma se comprobaba que Dios lo que estaba diciendo era que realmente era palabra de Dios transferida por medio de este hombre. Y algunos dicen, bueno, en el Nuevo Testamento hay un don de profecía que es un don menor, un don donde quizás no es tan importante de que esa pauta tenga vigencia todavía, de que a lo mejor no el don del profeta no es necesariamente infalible, pero yo la verdad que no encuentro base como para decir eso. Yo lo que encuentro es de que en esa época de los apóstoles también existían profetas. En Efesios, hemos visto el pasaje en Efesios donde dice de que la iglesia fue fundada sobre el cimiento, la base de los apóstoles y los profetas. Entonces, yo creo que si entendemos que en realidad lo que estamos en la época apostólica, estamos en una época transicional, donde estamos pasando de una época de primero que estaba Jesús en su encarnación, estaba entre nosotros, y luego donde la iglesia se va fundando. En la época de los apóstoles hay una autoridad apostólica que no vemos todavía su influencia por medio de las escrituras, pero no vemos apostólicos en el sentido que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y acompañados, los apóstoles también trabajaban, existían profetas, y el mejor ejemplo de eso es Ágabo, que en dos oportunidades, vemos que Ágabo le da profecías a Pablo mismo. Cuando él está camino a la ciudad de Jerusalén, él les dice, le ata las manos con una cuerda o con una bufanda, no sé lo que usó, pero le ató las manos y dice, así te va a pasar. Y Pablo entendió que así iba a ser. Él prestó atención a esa profecía y sin embargo decía, a la vez he sido enviado, sé que el Espíritu Santo a mí me está enviando y lo que me va a pasar, me va a pasar. Y esa profecía se cumple. Lo que Ágabo había profetizado se cumple. Entonces, vemos de que tenían un rol de mucha importancia, de que acompañaban la enseñanza y el ministerio de los apóstoles. Y en el Nuevo Testamento se los ve como también figuras fundacionales junto a los apóstoles. Gracias por esa explicación, ¿no? del profeta en tiempos del Nuevo Testamento. Entendemos entonces que eran personas con un rol fundacional, como mencionas, pero es legítimo hablar de la continuidad de ese oficio, porque esa también es una pregunta que es muy común hoy en día cuando se trata de este tema. ¿Qué tan legítimo es hablar de que hoy hay profetas? Porque aunque estamos de acuerdo en que así como hay más de un sentido en el que se habla de la palabra apóstol, también hay más de un sentido en el que se habla de la palabra profeta, porque en un sentido todos los creyentes tienen un rol profético. Dice 2 Corintios capítulo 5 que somos embajadores de Dios. Hablamos al mundo de parte de Dios. En ese sentido, todo creyente tiene un rol profético al hablar de parte de Dios, pero obviamente no todo creyente tiene el don de profecía, o lo tenía en 1 Corintios, y no todo creyente es un profeta como en Hechos. Pero todavía hay profetas como los de Hechos. Creo que nos ayuda a entender ese rol fundacional. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces vemos que lo que encontramos en el Nuevo Testamento
son profetas que cumplen un rol fundacional en la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa en nuestra época? Porque no es de que se fue el Espíritu Santo del mundo y no es de que ya no existen dones. Existen todavía los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo todavía obra en la iglesia y obra en las vidas de las personas. Y recibimos de parte del Espíritu Santo esos dones. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia entre esos dones fundacionales y lo que podemos llegar a ver en la vida de la iglesia hoy en día? Y acá hay que tener mucho cuidado. Algo que a mí me ayudó mucho a entender esto. Yo después, por ahí, si esto se puede poner como un vínculo en la página, pero yo he visto, hay un teólogo en Estados Unidos, se llama Vern Poitras, y fue profesor en el seminario, creo que sigue siendo profesor en el seminario de Westminster. Y él hizo un diagrama que para mí fue de muchísima ayuda. Y es un diagrama que muestra la relación entre distintas épocas y el uso de los dones. Y entonces el diagrama consiste de una pirámide. Y es una pirámide con 4 niveles. Y en el nivel más alto, en la punta de la pirámide, está Jesús mismo. Cuando viene Jesús encarnado, Dios hecho hombre, entonces en Cristo vemos todos los dones en su máxima expresión. Y Cristo es la revelación del Padre. Bueno, Jesús cuando se va deja a sus apóstoles con una autoridad muy especial. Ahora es una autoridad derivada, no es propia, es una autoridad derivada del señorío de Jesús y sus funciones de dar testimonio a lo que habían visto de Jesús mientras habían caminado con él. Entonces tenemos un primer nivel más arriba, Jesús, después otro nivel con muchísima autoridad, mucho poder, es el nivel apostólico. Bueno, abajo de ese, el tercer nivel serían, Von Poitras pone los pastores, los maestros. Si pensamos en Efesios capítulo 4, donde dice de que Dios dio a la iglesia como dones a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y maestros. Entonces, hay una continuidad entre esa función del pastor y maestro. Y después el nivel más abajo, la base, es la gente de la iglesia que también han recibido sus dones y tienen la misma función de dar testimonio del Señor Jesús en el mundo. Ahora, hay un detalle muy importante y es de que se traza una línea de división entre el segundo nivel de los apóstoles y el tercer nivel, que serían pastores, maestros y la gente de la iglesia, los miembros de la iglesia. Hay una continuidad, todos tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Jesús, pero no todos tenemos el mismo nivel de autoridad. Hay algo parecido entre los dones, pero no es exactamente el mismo don. Un ejemplo de esto, alguien que quizás estudió un poco de teología sabe de que los apóstoles fueron inspirados. Ahora, entendemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día, si yo el domingo tengo que predicar, también necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Necesito que Él me haga entender el pasaje escrito por los apóstoles, porque mi inteligencia no es suficiente. Necesito de ese apoyo del Espíritu Santo. Pero a eso se le llama no inspiración, sino que se le llama iluminación. Y hay algo muy parecido entre la inspiración, hay una conexión entre inspiración, que es un nivel apostólico, y la iluminación, que es algo que yo puedo experimentar como pastor, es la obra del Espíritu Santo en mí. Entonces no estamos negando el rol del Espíritu Santo, pero lo que divide mi rol como pastor del rol apostólico es de que yo estoy por debajo de lo que Vern Poitras, este teólogo, llama la línea de autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entendemos que hay una continuidad de dones, pero tenemos que tener mucho cuidado en proteger esa diferencia, esa línea de autoridad. Por encima de la línea de autoridad
los apóstoles inspirados, por debajo estamos nosotros, por debajo estamos sujetos a la autoridad apostólica. Entonces, por ejemplo, profecía. Nosotros tenemos hermanos en la iglesia que tienen un don de discernimiento muy interesante. Y si ellos me vienen y me dicen, pastor, ¿sabes? Esta persona que recién llegó a la iglesia me preocupa. Yo sé que tienen una vida espiritual y que son hermanos o hermanas de mucha oración. Yo voy a prestar atención, pero no pretendo de que ellos sean infalibles como el profeta que se describe en el libro de Deuteronomio. Entonces hay una relación, hay algo parecido. Todavía Dios obra en la iglesia, todavía existen los dones, pero lo que debemos hacer es cuidar esa autoridad o ese rol de las Escrituras, ese rol apostólico. Y hay un pasaje que para mí nos ayuda mucho. En Judas 3, por ejemplo, dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahí estamos viendo esa línea de autoridad, por encima la autoridad apostólica, las escrituras inspiradas, por debajo nosotros que tenemos el rol de cuidar de ese legado que hemos recibido. Y según de Pedro capítulo 3, vemos algo parecido. Dice, amados, en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y ese texto me parece que nos ayuda mucho. Es nuestra función como pastores y como miembros de la iglesia cuidar de ese legado que hemos recibido, esa palabra recibida una vez históricamente por los apóstoles. Y entendemos que todavía existen dones en la iglesia, pero debemos distinguir entre ese don ya en su plena función en el Nuevo Testamento y la manifestación de cosas parecidas y de mucha importancia en la iglesia, pero que no alcanzan ese nivel de autoridad o de infalibilidad. Muchas gracias por esa respuesta, Sam, porque creo que es bastante moderada y creo que tanto en sectores continuistas como cesacionistas hay puntos de acuerdo en esa propuesta que nos has dado sobre cómo podemos entender. Creo que se resume en comprender que hay cierta continuidad, obviamente, con el tiempo apostólico, pero al mismo tiempo hay discontinuidad, porque ya no están esos apóstoles y profetas entre nosotros. Y lo que debe anclarnos, lo que debe ser una base firme para nosotros, es la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Creo que podemos estar totalmente de acuerdo en que, a riesgo de exagerar muchísimo, no puede llegar Josué Barrios y decir, miren, escribí este libro de la Biblia, soy el apóstol Josué, aquí tienen primera de Josué, una nueva revelación de parte de Dios. Eso no hay espacio para eso en la vida de la iglesia. La Escritura es suficiente y creo que los creyentes podemos estar de acuerdo en eso, en que la revelación autoritativa y final de Dios se encuentra en la palabra de Dios para nuestras vidas. Y aprovecho este espacio para recordarle a nuestros lectores de que en nuestro sitio web, en coaliciónporelevangelio.org, hay más recursos sobre esto. Hay artículos, hay más entrevistas, hay prédicas, hay videos de mesas redondas con varios pastores hablando de diferentes perspectivas sobre este tema, pero todos comprometidos con la suficiencia de la palabra de Dios. Porque sabemos que es un tema donde incluso los creyentes que estamos seguros en que la palabra de Dios es suficiente, podemos tener algunas discrepancias sobre hasta qué punto sigue esa continuidad o no sigue esta continuidad, pero en lo que podemos estar de acuerdo es que la palabra de Dios es suficiente y que ese debería ser nuestra ancla. Y bueno, habiendo respondido a eso, Sam, ahora te dejo con Pepe, porque Pepe no va a tener misericordia de ti con la siguiente patada voladora. Tenemos esta sección en el podcast donde Pepe él hace una pregunta que busca dejarte noqueado, ¿no es así, Pepe? Bueno, yo amo a Sam, así que lo voy a tratar con compasión. No, menos mal. Sam, simplemente hay algo que yo quisiera comparar lo que nosotros conocemos sobre la actuación de los apóstoles y profetas en la actualidad, las características
que ellos demuestran en la práctica dentro de las iglesias que practican este tipo de ministerios y la realidad de la Escritura. Y yo quisiera que nos comente sobre dos vacíos que yo encuentro en estas definiciones que encontramos en el Nuevo Testamento y que básicamente yo las considero como un debilitamiento del ministerio pastoral. O sea, básicamente esta aparición de apóstoles y profetas lo que debilita es la figura del pastor. O sea, lo debilita al punto de hacer que se sujete a un ente superior que no es eclesiástico, que genera una dependencia, como le hablan, de esa sombrilla a apóstoles y profetas, que hace que la figura del pastor sea una figura debilitada, en donde el mensaje es debilitado también y en donde la figura del pastor hasta pierde forma y características ante la realidad de estos personajes tan poderosos que aparecen arriba. Pero yo quiero preguntarte acerca de dos vacíos en el libro de los Hechos. El primer vacío que yo encuentro es que, aunque me has hablado con tanta profundidad del rol de los apóstoles, en realidad al único apóstol que nosotros escuchamos originalmente es a Pedro. O sea, solo escuchamos la voz de Pedro. Y la voz de Pedro hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos. Luego su voz se disipa. Aunque Juan acompaña a Pedro, Juan no habla, no aparece más. Y no aparecen las otras figuras. Esto me hace preguntarme, con estas figuras apostólicas sumamente, con una verborrea muy grande y una personalidad carismática, ¿cómo yo las puedo conjugar, ¿no?, con la realidad tan humilde, por decirlo de alguna manera, de los apóstoles originales que desarrollaron su tarea, ¿no es cierto?, enseñando la doctrina de los apóstoles de una manera continuada, como aparece en el libro de los Hechos? Entonces, ¿cómo entendemos esta figura aparentemente ausente de los apóstoles en el libro de los Hechos? La primera ausencia, ¿no?, a la luz del gobierno de Jesucristo, porque yo creo que Lucas no está actuando casualmente. Él está actuando mostrándonos una realidad superior. Y lo segundo es que también yo he escuchado que la iglesia de Antioquía, iglesia madre de las misiones, ¿no es cierto?, se nos dice en Hechos 13 que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, pero no dice pastores, ¿no? O sea, otra ausencia, ¿no? Profetas y maestros. Pero no dice pastores, y se señala a este cuerpo de ministros, ¿no? Pero no aparecen los pastores. Es que, ¿cómo entiendo yo estos dos vacíos a la luz de, por un lado, estas figuras altisonantes, ¿no es cierto?, que quieren compararse a los apóstoles de la antigüedad, pero los apóstoles de la antigüedad no muestran esas características en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo yo entiendo esta figura de apóstoles o profetas y maestros ante la ausencia de la palabra pastor? Bueno, por empezar, muchas de estas preguntas giran en base a una interpretación de un libro en particular, que es el libro de Hechos, y nos ayuda mucho a entender qué tipo de libro es el libro de Hechos y hacer una distinción entre ese libro y otros libros. Entonces, ¿qué es el libro de Hechos? El libro de Hechos es un libro histórico. No significa que no contenga enseñanza. Tiene muchísima enseñanza. Pero mucha de esa enseñanza la tenemos que tomar no como enseñanza de la misma forma. Los libros de enseñanza teológica o sistemática por excelencia son las cartas de Pablo y de Pedro. Esas cartas son las que ponen una base como para podríamos decir, hacer teología sistemática. Y lo que encontramos en el libro de Hechos es un libro de historia que relata el progreso, la expansión del Evangelio y el cumplimiento de las palabras de Jesús, que en el capítulo 1 dice, me seréis testigos, en una expansión geográfica que comienza en Jerusalén y termina extendiéndose por todo el mundo. Y es lo que va ilustrando el libro de Hechos. Y entonces, hay muchos ejemplos, hay modelos, por ejemplo, cuando hablamos de misiones, muchas veces se habla del modelo misionero de Pablo,
y tratamos de tomar como ejemplo cómo Pablo hacía misiones. Pero no significa de que tenemos que imitar a rajatabla todo lo que hacía Pablo. Yo este fin de semana estoy predicando sobre Hechos capítulo 20 en la iglesia. Y ahí narra el viaje de Pablo, de que fue caminando mientras los otros iban por barco. Eso significa que para ser misioneros tenemos que caminar y ir por barco. Quizás no, a lo mejor podemos tomar un avión o podemos ir en auto. Entonces, hay muchas cosas que sí son aplicables, pero no necesariamente de una forma absoluta. Entonces, cuando vimos en Hechos capítulo 13, por ejemplo, que existían hombres que eran tanto profetas como apóstoles. Como maestros. Maestros, perdón, sí. Significa, por empezar, la palabra maestro siempre va unida, la palabra maestro, con pastor. Entonces, podemos entender que todos cumplían una función pastoral y simplemente estaban diciendo que había hombres muy dotados por el Espíritu Santo. Y no debemos tomar eso como la base de una declaración teológica que esto significa que yo también puedo ser apóstol. Esto no tiene coherencia tomar esa postura. Simplemente está relatando ciertos datos importantes en cuanto a la realidad histórica del libro de Antioquía al comienzo de la era misionera, cuando Pablo es enviado con Bernabé en el primer viaje misionero, etc. Entonces, hay que entender cómo hacer teología a partir del libro de Hechos. Y por empezar tenemos que decir que hay que tener mucho cuidado y muchas de estas cosas, es mejor empezar teológicamente desde las epístolas y encontrar ejemplos de eso en el libro de Hechos y no al revés. Y en cuanto a los apóstoles que no aparecen, sabemos que si vemos todo el Nuevo Testamento, no aparecen todos en la misma dimensión, pero en el Nuevo Testamento podemos, empezando primero por el libro de Hechos, es cierto lo que tú dices, de que empezamos con una época donde vemos un liderazgo fuerte de Pedro. Después tenemos la influencia de Pablo y la expansión del Evangelio bajo el ministerio de Pablo. Pero después hay una tercera época apostólica en la época del Nuevo Testamento, que es la de Juan. Tenemos epístolas de Juan en la Biblia y tenemos el último libro importantísimo, el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí vemos 3 apóstoles. Es cierto de que no vemos, son 12 o dependiendo de cuál es la teoría de uno, 13 apóstoles. Sabemos que, por ejemplo, Tomás, probablemente históricamente hay mucha evidencia de que hizo un viaje misionero a la India. La iglesia de la India, que es una iglesia histórica, milenaria, traza sus comienzos al ministerio de Tomás. Ahora, si él tomó esa dirección y hizo ese viaje y murió, la tradición dice que murió en la India. Las cartas que puede haber escrito de alguna forma históricamente, en la historia se pierde esa evidencia, pero cumplió con su rol apostólico, que era de ser testigo de lo que él había visto de Jesús resucitado. Entonces, cumple con su misión y por la soberanía de Dios, no tenemos esos detalles dentro del libro de Hechos. Algo que me gusta mucho y que tú lo has recalcado muy bien, Sam, y que indirectamente forma parte de la revelación bíblica, es que el personaje principal de la Escritura es Dios mismo. Así es. Y que básicamente no hay exaltaciones humanas más allá del servicio directo que el Señor establece para determinados hombres conforme a su voluntad. Y Hechos es una demostración clara de que Lucas teológicamente, ¿no? Aunque aparentemente pareciera que Pedro tiene una supremacía en un momento y luego Pablo, todos aparecen y desaparecen en la historia de una manera que es hasta dramática. Porque el libro de los Hechos es un libro que yo amo mucho y siempre yo comento cómo la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, aparece en un versículo. Simplemente Jacobo fue alanceado y ya. Claro. Y luego encontramos todo una manifestación del poder de Dios para liberar a Pedro.
¿no? Y uno dice, y ese desbalance es el desbalance de la soberanía de Dios en acción, del que el Señor pone y quita reyes, de que todos nosotros somos sus siervos. Siempre comento, por ejemplo, que Felipe, que había convertido a una nación, a Samaria, y que luego le había hablado al eunuco, ¿dónde vivía él? En Cesarea. Pero el Señor hizo un trajinar de Pedro para llegar a Cesarea cuando Felipe estaba allí. ¿Por qué no usó a Felipe? Claro. ¿Es que era incompetente? No, porque Dios es soberano. ¿Quiénes son los fundadores de la iglesia de Antioquía? No hay nombres. La iglesia, quizás la segunda más importante del Nuevo Testamento, no aparece nombres. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque es el personaje principal de la historia y porque nadie ocupa el lugar que al Señor le corresponde. Y ese es uno de los grandes peligros que nosotros tenemos con esta intromisión de apóstoles y profetas carismáticos, ¿no? Que son grandes personajes de renombre, que parece que son más grandes que ellos mismos, ¿no? Y que muchas veces tienden a opacar al personaje principal de la historia de la revelación, que es nuestro mismo Señor y nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, ¿no? Dirigiendo a su iglesia conforme a su voluntad. Así es. Entonces, simplemente esa figura es la que atamos, yo creo, con estas aparentes ausencias, pero en donde el Señor sigue cumpliendo su plan de manera rauda y poderosa con los instrumentos que Él levanta, ¿no? Y aún el apóstol Pablo es una manifestación de que el Señor levanta a quien Él quiere, ¿no? Y hace hablar aún a las piedras, si es que eso está en su voluntad. Así que eso es muy importante y yo creo que en este entendimiento de apóstoles y profetas nuevamente tenemos que recalcar la soberanía de Dios y quién es el que está a cargo de la iglesia más allá de cualquier otro personaje humano que ocupe un lugar en la historia del pueblo de Dios. Josué. Sí, pensando en eso, tengo una pregunta doble, Sam, y ya para ir cerrando el episodio, porque el tiempo ha pasado volando. ¿Qué consejo darías a un creyente que está escuchando este episodio, pero se encuentra en una iglesia donde hay líderes que afirman ser estos superapóstoles y profetas carismáticos de renombre? ¿Qué consejo darías a un creyente que escuchando esta conversación se da cuenta de que, hey, ya va, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿O cómo puedo seguir honrando a mis autoridades? O si debo seguir haciéndolo. Luego de empezar a profundizar un poco más en qué dice la Biblia realmente sobre el apostolado y la profecía. Pero mi segunda pregunta no tiene que ver solamente con eso, también tiene que ver con qué consejos puedes dar a continuistas y cesacionistas que afirman la autoridad y suficiencia de la Escritura para mantener la unidad en el Evangelio mientras hablamos de este tema con paciencia y respeto. Entonces esas son mis dos preguntas. ¿Qué consejos daría un creyente en una iglesia con apóstoles y profetas? ¿Y qué consejos puede dar a continuistas y cesacionistas a la hora de hablar de este tema? Porque es un tema muy crucial, pero cuando se trata de hermanos, ya sean continuistas o cesacionistas, que firman la autoridad y la suficiencia de la Escritura, deberíamos poder hacer esto reflejando siempre a Cristo. Porque por un lado podemos caer en un extremo que no es saludable, y es el de dividirnos por cuestiones menores, cuando en lo más esencial, que es el Evangelio y la suficiencia de la palabra, ya estamos unidos. Queríamos saber qué pudieras aportarnos sobre esto, Sam. Bueno, la situación de una persona que está en una iglesia donde existen estos profetas, supuestos profetas o apóstoles. Y creo que hay una pregunta que es muy sencilla, es la que venimos hablando. Si en esta iglesia realmente se enseña la palabra de Dios y uno ve que el liderazgo, la membresía realmente viven bajo esa línea de autoridad, viven sujetos, su ministerio demuestra estar sujetos a la palabra de Dios. No a la perfección, porque ninguna iglesia, ni la mía ni la de nadie, podemos decir, estamos cumpliendo a la perfección lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero uno puede ver, en un par de domingos uno ya se da cuenta si lo que se enaltece es la palabra del hombre o se enaltece la palabra de Dios. Y creo que pasa por ahí, donde no hay una predicación bíblica, donde no hay un esfuerzo por vivir bajo esa línea de autoridad. Creo que ya es el momento de empezar a pensar si no debería buscar otra iglesia. Entonces, esa sería, creo que la respuesta a esa primera pregunta. Y en cuanto a las diferencias que puede existir dentro de una iglesia donde sí ponemos como autoridad máxima la palabra de Dios y a la vez puede haber diferencia de opinión sobre
los dones, si todos los dones, cuáles son los dones que han cesado, sin ningún don. Yo estoy convencido que hay dones que han cesado. El don de apóstol, en el sentido neotestamentario, no existe ya. Entonces, en ese sentido, creo que todos deberíamos ser cesacionistas. Pero hay otras preguntas donde puede haber diferencia de opinión. Entonces, yo creo que hay donde hay diferencia de opinión. Yo digo que soy cesacionista, pero moderado. Pienso, es medio lo que yo expliqué. Creo que es muy importante reconocer el rol del Espíritu Santo, y uno en ser cesacionista, al final, si no se cuida, termina corriendo el Espíritu Santo de la iglesia. Y eso sería terrible. Pasa eso. Y no debemos hacer eso. Entonces, entre un cesacionista moderado y un continuista moderado, no hay mucha distancia. Y no me parece que debería ser algo que realmente no debe producir conflicto en la iglesia. No debemos estar, podemos charlarlo, es un debate interesante para tener, mientras se haga con mucho respeto y mucho amor y siempre con el propósito de edificar al hermano. Y mientras tenemos en claro de que todos estamos bajo la autoridad de las Escrituras, entonces podemos existir de forma con mucho amor, con mucha unidad en la iglesia, a pesar de algunas discrepancias de opinión sobre cuestiones delicadas. Bueno, simplemente me quedé sin palabras porque creo que es una explicación que realmente es magistral y es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender con humildad a reconocer, ¿no?, que estamos trabajando celosamente por ser fieles, por cortar derecho la revelación de Dios, pero reconocemos también que nosotros somos perfectibles y que estamos caminando, buscando, sometiéndonos al Espíritu Santo, buscando su dirección, reconociendo, como decía Isaías, que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, pero que si el Señor ha dejado algo escrito es para que lo cumplamos. Entonces, esa es nuestra devoción, ahí radica nuestro esfuerzo. Y en estos términos, ¿no es cierto?, nosotros no simplemente estamos luchando ni esforzándonos por decir, ya no hay apóstoles o ya no hay profetas, los que creen esto, los que creen lo otro, sino tratamos de ser fieles a la Escritura. Y como Sam dijo en un momento que no quisiera pasarlo por alto, es el hecho de que nuestra fidelidad al Evangelio y a la Escritura también nos ayudará en nuestra evangelización, al ser la iglesia una iglesia lo más sana posible para poder recibir a aquellos que vendrán siendo añadidos por el Señor a su casa. Y nosotros queremos ser una casa ordenada. Nosotros queremos ser una casa donde haya una iluminación clara del Evangelio. O sea, estar lo más ordenados posibles para recibir a esas nuevas criaturas que han sido compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente un detalle que siempre es bueno mencionar, cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14 de la profecía, él dice, y el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahí no vemos nada de pronosticación, sino que vemos realmente que es hablarle desde el corazón de Dios a la realidad del corazón del hombre. Esa es la profecía bíblica. No tenemos que llamarla simplemente profecía, sino que en la medida que estamos edificando, exhortando y consolando, estamos cumpliendo el rol de hablar en el nombre de Dios para bendición de su pueblo y para llamar al arrepentimiento a aquellos que el Señor considere llamar para atraerlo para sí. Entonces, ahí radica. Y que el apóstol, ¿no es cierto?, no es un magistrado, sino que es un ministro. No existen magistrados, no será así entre vosotros, dijo el Señor. Por lo tanto, yo no voy a crearme un nombre alto para poder ser un ser superior, sino que siempre seré un ministro siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y si esa persona ha adoptado un título, pero en lugar de ser un ministro es un magistrado, pongamos atención, porque el Señor no nos ha llamado a hacer de esa manera, sino a tener la actitud de Cristo Jesús, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Pienso mucho en 1 Corintios 13. Pablo viene hablando de los dones espirituales y cómo algunos se jactaban de ciertos dones. Y Pablo le dice, ¿de qué sirve si yo conozco toda la profecía y hablo todas las lenguas y tengo todo el conocimiento y no tengo amor? Yo creo que eso debería moldear siempre nuestra conversación sobre este tema. Es por amor que queremos exponer el error, porque entendemos que Dios es digno de nuestra obediencia completa y de que llevamos vidas alineadas a su palabra. Y es por amor que incluso entre los creyentes, que sí estamos de acuerdo con la suficiencia de la Escritura, pero tenemos diferentes posturas con respecto a la continuidad o discontinuidad de ciertos aspectos de los dones espirituales, es por amor que buscamos tratarnos siempre con paciencia y con respeto a la luz del Evangelio. Y es por amor que deseamos vivir para la gloria de Dios, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Y el regalo más grande que Él da a su iglesia es eso, es Cristo. Y yo pienso que si como iglesia pensamos más y más en esta realidad, pensamos en este tema a la luz del Evangelio, muchas de nuestras diferencias van a menguar o vamos a poder sobrellevarlas mejor para la gloria de Dios, para la salvación de los perdidos y para la edificación de su pueblo. Así que muchas gracias, porque cuando los escucho a ustedes dos, Sam, Pepe, pues puedo ver ese amor que el Señor nos ha dado por su palabra y los unos por los otros. Y es mi oración que las personas que escuchen este episodio también puedan ser edificadas de esta manera. Gracias, Sam, por haber estado con nosotros. Realmente hemos recibido una clase magistral de tu parte con la sabiduría que el Señor te ha concedido. Y esperamos y le invitamos a nuestros oyentes a que puedan repasar este podcast, no solamente lo tomen como escuché a alguien que me decía ayer que él escucha los podcasts en 2X, ¿no? Para aprovechar el tiempo, ¿no? Que lo pone en doble velocidad para poder escucharlo bien. Pero yo les invito a que si aún así lo escuchen en 2X, que lo puedan repetir y lo puedan reflexionar, porque se trata de un tema que no solamente tiene que ver con una figura pública o algo, sino con nuestra propia realidad como siervos de Dios y la soberanía del Señor en medio de su iglesia. Así que gracias, Sam, por este tiempo. Realmente queremos tenerte más con nosotros, más seguido, compartiendo de tu sabiduría. Así que te bendecimos, nos gozamos contigo y te damos gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a las personas que escuchan este podcast, los invitamos a suscribirse y estar atentos al próximo episodio el siguiente mes con un nuevo invitado. Hasta la próxima, bendiciones.